Diana Vargas, que quiero que ella se presente en sociedad, porque acá dice Diana Vargas, quien orientó a Julieta. Diana Vargas tiene un currículum y lucha por los derechos de todos. Por favor, presentate, Diana. Gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, yo soy abogada, estudié también sociología y trabajo siempre en el ámbito de los derechos humanos. Y bueno, tuve el placer realmente de cruzarme con Julieta en esta historia y acompañar su proceso también con las instituciones, que bueno, siempre esa travesía Claro. cuesta cuando una es joven y cuando hay muchos muros que derribar, entonces en ese marco es que le acompañé en este Hay muchas proceso. preguntas que hacer, Diana, y todos los medios sabemos que cuando queremos hablar de derechos humanos se te convoca a vos y es un placer porque sabes comunicar todo. Julieta María Paredes García. Hola, un gusto. ¿Estás contenta ya Sí. con nombre y apellido? Por fin, después de muchísimo tiempo, fue mi sueño anhelado por muchísimo tiempo, desde que tengo uso de razón. Ese es mi nombre, Julieta María Paredes García. Vos decís desde que tengo uso de razón. ¿A qué edad llegás a la casa de tus padres, de don Salvador y de María Luisa? A los 1 año y 3 meses. Ajá. A los 1 año y 3 meses y luego nunca más salí de ahí. Llegué y me quedé. Y ellos te pusieron este nombre, Sí, Julieta. sí, porque yo llegué sin identificaciones, entonces ellos dijeron, bueno, tengo que poner un nombre. Y Julieta María es mi nombre. ¿Hoy cuántos años tenés? Hoy tengo 20 años. 20 años tienes. 20 chicos. añitos. Eso le costó a nuestro 19. país otorgar los papeles como debe ser a estos padres que con todo el amor del mundo la albergaron. Así mismo. ¿Sos la única hija de ellos? No, tengo 3 hermanas y un hermano que falleció también, pero éramos 5. Bueno, ¿y tu padre cuándo falleció? Mi papá falleció en el 2017 y mi mamá falleció en octubre del año pasado. Y toda la vida esperaron esos papeles Sí. y que aparezca realmente el Sí, nombre, ¿verdad? Siempre, siempre. ¿Por qué Diana puede atrasarse tanto todo? Sí, esa es una realidad de nuestro país donde durante muchos años eran separados los niños de su familia de origen por distintos motivos, vulneración de derechos, alguna circunstancia, y los actores, en este caso juzgados, defensoría, muchas veces los dejan en ese lugar, ya sea un hogar abrigo o una familia en guarda, y como que se olvidan y dejan al arbitrio de esas personas lo que ocurra con ese niño. Eso es muy peligroso y además es una falta de debida diligencia, porque finalmente ese niño, si está en una medida de protección, ¿está a cargo de quién? A cargo del Estado. Claro. Por algo se llama medida cautelar de protección, es la protección judicial, pero sin embargo lo que tuvimos a lo largo de décadas, y por eso hoy tenemos jóvenes sin vínculos, que crecieron en hogares, que llega a una edad, la mayoría de edad, a la vereda, vete vos qué hacer con tu vida. Entonces egresan del sistema de protección sin realmente tener Ahora, redes. Diana, ellos no eran familia acogedora, ahora me salió. Ellos no eran una familia acogedora. No, ellos obtuvieron la guarda de Julieta, que fue separada de su familia biológica. No hubo un proceso ni de mantenimiento del vínculo. ¿Qué es lo importante? Cuando se separa a un niño hay que definir. En menos de un año, dice hoy nuestra ley, si hay condiciones para que retorne, que esa es la prioridad. Intentar fortalecer a esa familia para que tenga capacidades de cuidado. Si se hizo esfuerzo y no se logró, hay que cortar eso. Pasamos a la siguiente fase. ¿Y cuál es? La pérdida de la patria potestad y la adopción. Sin embargo, eso no se hizo. En el caso de Julieta se demoraron recién en el 2013, o sea, ella estuvo ahí desde el 2003. Desde el 2003. Y 10 años después, porque la familia impulsaba este matrimonio una y otra vez. Eso es justamente lo que iba a decir. Era la propia familia la que estuvo detrás de esto todo ese tiempo, ¿no? De poder lograr inscribirla a ella como con el nombre y el apellido que ellos querían, ¿no? Así mismo, de hecho, por eso es que logró ahora Julieta que salga una adopción post-mortem con representación de la defensa pública, porque tanto el señor como la señora en el expediente presentaban escritos solicitando la adopción, y ahí es donde las instituciones del sistema de protección, en vez de facilitar, muchas veces se ponen a trabar ese proceso. Allí justamente, ¿verdad? No era ni la propia familia, ni los hermanos, ni ninguna otra cosa la que estuvo diciendo no queremos que ella tenga un apellido. Era el propio Estado que no hacía su trabajo. Claro. Así mismo. Diana, ¿cómo queda la parte legal en donde Julieta, que tenía el apellido Soria,
se fue al colegio, la libretita, todo era Soria, ¿verdad? A lo mejor terminaste el 6º curso siendo Soria y ahora cambiar todo eso por el nuevo apellido. No, este es el apellido de los padres. Es Valenzuela. Valenzuela Sí. es. Pamela Valenzuela. El nombre y el apellido que figura en todos esos documentos, como vos bien decís, es otro. Por eso. Pamela, exacto. Pamela Valenzuela. En el colegio, para el ministerio, yo estaba como Pamela Valenzuela y Claro. yo le pedía a mis profesores que si en la lista yo podía estar como Julieta Paredes, Claro. porque ese era el nombre con el que es el nombre con el que yo me identifico y siempre me identifiqué. Pero hay que volver a cambiar o hay que hacer una corrección de todos esos documentos, ¿verdad? Ahora lo que se ordena en la sentencia, lo ordena el registro, es que se le inscriba con este nombre y apellido, pero mantendría su número de cédula. Mantendría. Ah, bien, bien. Cuando ves esas fotos, decime, Julieta, ¿qué sentís? Ellos son Sí. Salvador y María Luisa, ¿no? Sí, ellos son mis padres. Ellos son mis padres, porque padres son los que crían, Claro, los que dan amor. los que dan amor. Y ellos son mis padres, son todo para mí, por más que ellos ya no estén. Y eso. Qué difícil, ¿no? Que para una parte de la sociedad vos sos una persona, Sí. para dentro de tu familia sos otra. Me imagino que en algún momento generaba como una cierta crisis de identidad, tal vez, en vos, ¿no? Así mismo. Ahora estoy súper feliz de que por fin puedo llamarme Julieta María, porque en mi vida siempre era difícil contar, o sea, no sabía cómo explicar brevemente mi situación de que me llamo Pamela o me llamo Julieta. Entonces ahora estoy muy feliz de que por fin se pudo Ahora, concluir mi Julieta, adopción. no sé, me imagino cuando te llamaban a leer una lección en un consultorio médico, Sí. ¿verdad? Vos para vos era Julieta, pero Claro. te decían Pamela. Me decían Pamela, sí, porque estaba en mi cédula Pamela, Claro, por pero supuesto. era también como que ya estaba acostumbrada y no podía hacer nada porque todavía no se terminaba mi adopción, solamente aceptar. ¿En qué momento te cuentan Salvador y María Luisa que sos adoptada? Cuando yo era chiquita, creo que había escuchado algo de que dijeron que algo de adopción. Y yo le pregunté a mi mamá si yo era adoptada y mi mamá me responde, no me responde sí, me dice, vos sos mi hija y vos saliste de mi corazón. Ahí está. Eso es lo que ella me respondió. Qué hermoso. Y Vos sabés que hay un cuento. Sí. Discúlpame, yo creo que tenía como unos 5 años o 4 años y eso se me quedó grabado por el resto de mi vida. Luego sí, para ir contando poco a poco hicimos terapia también y de esa manera me fui enterando y para mí nunca fue algo malo, para mí es algo hermoso. Yo el día de mañana, cuando tenga mi familia estable, cuando tenga las posibilidades, mi mayor sueño es adoptar también. Pero Julieta, es el hecho más grande de amor que puede haber, Sí. porque cuando uno dice generalmente, no sé, ay, no me quería embarazar y me embaracé, ay, me embaracé sin querer, no sé, por diferentes circunstancias. Cuando vos querés adoptar, lo haces con toda la razón, además del corazón. Y justamente quiero hablar de eso. Mucha gente ve como algo malo, no sé por qué, no entiendo y creo que nunca voy a entender, porque es algo tan hermoso traerle a una personita para que crezca contigo, para que sea tu hijo. Me parece el acto de amor más grande Es que enorme, hay. es Sí. enorme. Es tomar esa decisión de traer, como ella dice, a una personita en circunstancias que no sabemos, vulnerable como estaba ella, un añito y poco, a un hogar para que comparta y tenerla realmente. Pero también, Pelusa, el sistema hace muy poco favor para la hora de que alguien vaya a adoptar a una persona, porque el trámite puede durar años, Sí. es engorroso. Entonces, por más que uno tenga a lo mejor ese sentimiento de amor dentro de suyo, después ve todo, escucha todo lo que pasa y dice, no, mejor para qué me voy a meter en ningún lío. ¿Sí? Si el propio Estado no está ayudando. No, otras parejas que conozco optan por hacerlo irregularmente. Porque Claro. dice, Es bueno, que te basta, yo la impulsan a anoté, eso. nadie sabe nada, porque esto es peor, pasar todo ese tiempo doloroso. Digamos que desde el 2020 también estamos pasando por un nuevo momento Sí. en materia de adopciones. ¿En qué y- cambió? Cambió, por un lado tenemos una nueva ley que es la ley 6486, que es de, por un lado, promociona el derecho a vivir en familia, porque de eso también tenemos que hablar. Todo niño o niña tiene derecho a ser criado por su familia y tenemos que tratar como Estado, como sociedad, de dar esas condiciones. Cuando la familia está en riesgo de separación, bueno, tratar de justamente generar condiciones para que eso no ocurra. Si ocurre,
definir en el menor tiempo posible, ¿va a volver o no? ¿Hay o no condiciones? Y ahí es donde ya, como decía hace un rato, porque ahí está el mayor problema. El mayor problema no estaba antes en la ley de adopciones ni en el juicio de adopción propiamente. Porque de hecho, por ejemplo, el juicio de adopción de Julieta salió súper rápido finalmente. El problema se da antes, en esa indefinición. Le dejan en la medida cautelar en guarda o en abrigo y se olvidan. Por eso es que incluso se hablaba de no más niños archivados hace 2 años en una ¿Cómo podés campaña. olvidarte a un niño, una Se archiva. niña? Hasta que sucede, viene alguien a querer impulsar la adopción, lo que sea, y ahí todo el mundo se despierta y empieza a generar problemas en vez de facilitar. Entonces Claro. es como una lógica muy perversa. No hago mi trabajo, pero cuando alguien aceita el sistema para que se mueva, entonces ahí me empiezo a oponer, ¿verdad? Pero sabiendo lo que son los primeros 5 años, por ejemplo, en la vida de un niño o una niña, lo importante que es, vos lo dejás archivado, como dice Diana, y no puede ser, ¿verdad? Porque al principio cuando vos invitás a la gente del centro de adopciones te dicen, bueno, primero tenemos que buscar a sus parientes, a su primer anillo, a ver si puede quedarse con ellos. Después el presupuesto que no teníamos para ir y viajar y buscar a la tía que no sé dónde vive. Pero va pasando el tiempo. Va pasando y pasa, como vos bien decís, los primeros 1000 días en la vida de un ser humano marcan el resto de su vida. Y para terminar, esto que decía, esta nueva fase, bueno, esta ley por un lado da un marco que da menos margen a la discrecionalidad. Les dice desde el minuto 1 qué es lo que deben hacer. Ordenan la guarda, les separan. Perfecto. Ese día tienen que empezar la búsqueda y localización. Tienen 45 días. Con el resultado, ya mismo el mantenimiento del vínculo por 90 días. Con ese resultado, ¿va a volver o no va a volver? Si va a volver, bueno, acompañen y miren cómo es esa reintegración. Si no va a volver, adopción. Ahí está. Porque o si no, crecen niños en hogares o crecen en familias que llega un momento, como por ejemplo la adolescencia, donde se pone complicada la cosa y se quieren desentender. Claro. Porque muchas veces, no, es lo de nuestro hijo, es nuestro, Claro. teníamos la guarda nomás, entonces van devolviendo como si fueran unas cajitas y el sistema permite que eso ocurra, ¿verdad? Julieta, perdón, le quería preguntar, no sé si querés hablar de ese tema, pero ¿te llegaron a contar qué pasó de tus padres biológicos? De mi madre biológica sé que ella está viviendo ahora mismo en Argentina. Y incluso también ya tuve contacto con ella, le conocí este año. También tuve una psicóloga que Diana me presentó y con ella estuvimos como 2, 3 meses haciendo sesiones para cuando llegue el día de conocerle a ella. Y bueno, justamente acordándome del caso que tuvimos acá, le iba a preguntar a ella si tenía curiosidad por saber sus raíces. Y quiero saber si vos tuviste esa iniciativa de buscarle, de saber quién era. Sí, yo tuve este año, yo quería saber de dónde yo venía, Claro. También le conocí a mis hermanas, con una de ellas incluso ahora tengo un vínculo fuerte. Qué lindo. Y estoy muy feliz de haberles conocido. Estás como cerrando un círculo, ¿no? Sí, así mismo. ¿Qué sentiste cuando la conociste? Fue cuando le conocí a la señora. No sé, sentí como muchas cosas. Me sentía un poco nerviosa, no sabía qué decir, no quería decir algo mal, no sabía cómo se iba a sentir ella también. Noté que estaba muy feliz. Y con mi hermana, con ella tuve como una conexión ya desde el primer momento que salimos a almorzar, pasamos súper bien. Porque ella hizo otra familia, tu madre. Sí. O sea, la señora le decís vos. Sí, Hizo otra familia ella. sí. Tiene ella ahora mismo 2 hijitos que están viviendo con ella y ella tiene su pareja. ¿Vos sentiste la necesidad de recriminar, de que ella te pida perdón o no te fuiste con ese espíritu? Yo solamente quería conocer, quería conocer mis raíces, quería saber de ellos. Pero acabas de marcarlo y subrayar que ella es la señora y ahí Mamá, está hubo mamá y una papá. sola y es la que María falleció. Luisa y Salvador, ¿verdad? Así ¿Y cómo mismo. llegas a Diana? Eh, A la mejor. Anduvo como consultando quién podía orientarle porque Sí. estuvo recorriendo instituciones y le costaba un poco ciertas barreras y que le decían que no se podía y ella no entendía toda la información que le daban, entonces le recomendaron y nos juntamos un día en mi casa y fue una charla súper larga. Sí. Lo primero que le dije al terminar fue que claro que se podía.
Qué lindo, qué lindas Sí. palabras de esperanza para vos, Sí, ¿verdad, Julieta? ella fue la única persona que me dio esa esperanza de que sí se podía, porque nunca se había visto algo así. Entonces yo pensaba en, bueno, voy a agregarme el nombre Julieta y me quedo con el de Pamela y el apellido, ¿qué voy a hacer? Claro. Hasta que ella me dio esa esperanza y hoy se pudo. Es tan lindo porque cuando vos me decís que tu mamá te explicó lo del corazón, hay un hermoso cuento de Susana Gertopán que yo le leí a mis nietos y me dicen después las preguntas que hicieron, ¿verdad? Porque al el cuento dice que a esta mamá en el desayuno le crecía un lado. Y era un globito que tenía. Y entonces le dice el nene, pero mamá, le dice, ¿por qué tenés eso acá? Y porque algo está creciendo en mi corazón y luego traen al bebé. Entonces es un bebé del corazón y es una hermosa historia, un cuento, ya que vos decís que el día de mañana querés hacerte, te lo recomiendo. Susana Gertopán, Los bebés del corazón, hermoso. Bueno, antes de irnos, Diana, ¿podés decirle a la gente que hay esperanzas? Sí, sobre todo tenemos que pensar en cuántos niños, niñas y adolescentes necesitan una familia en Paraguay. No solamente pensemos en bebés, pensemos también en chicos que pasaron por una vía corta, pero que muchas veces dolorosa y que necesitan un entorno familiar que sea propicio para su desarrollo, recibir amor, contención y todo eso que Julieta recibió y que hoy finalmente puede decir, tengo un nombre, tengo un apellido. Bueno, muchos niños en Paraguay, y estamos hablando aproximadamente 1000 en entidades de abrigo y muchos más en guardas, que finalmente la guarda es una respuesta muy transitoria, que es lo que Julieta tuvo durante más de 15 años, no le brinda ese entorno seguro, estable que necesita todo niño, así que les impulsa a ser o familia acogedora para cuidar temporalmente o a animarse y pensar en la adopción como una manera de tener un hijo del corazón y una experiencia hermosa. Y antes de irnos, ¿cómo se llama usted, señorita? Julieta María Paredes García. Estamos muy felices, ya venimos.